os podéis conectar ahora todos, si bien permanecemos en silencio, pero pido por favor a María Teresa y a Eva, muy bien, que os conectéis audio y cámara, porque hay preguntas para todos, ¿vale? La primera es para María Teresa. Primero te felicitan, María Teresa, y luego dicen, ¿cree que en situaciones como la actual debería de primar el beneficio colectivo y, en consecuencia, facilitar por parte de las autoridades sanitarias la puesta en marcha de dispositivos de geolocalización como los utilizados en China y Corea, a pesar de todas las controversias que puedan tener en un Estado democrático como el nuestro, si efectivamente se demuestran eficaces? Bueno, como hemos dicho, una de las cosas que aparece ahora a nivel ético es precisamente esa lucha entre los derechos individuales y los derechos públicos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que es la intimidad, el problema está en el derecho a la intimidad y el derecho de la protección de datos, ¿no? Pero hay determinadas circunstancias que cuando realmente, por cuestiones de salud pública, es decir, por una necesidad de que la ayuda, o sea, es mayor el beneficio cuando realmente a la sociedad completa, aunque perdamos un poco estos derechos individuales, desde luego a nivel ético, sin ninguna duda, se puede aceptar, ¿eh? Sí, sí, sin ninguna Muy bien. duda. ¿Vale? Pues gracias por tu respuesta y Pero, además por la brevedad. vuelvo a Pero, repetir, hay que intentar que todos los sistemas que se hagan con la máxima protección de datos, ¿vale? Importantísimo y muy limitado también la geolocalización a, como yo digo, exactamente a lo concreto y a lo mínimo necesario. muy bien. Pues la siguiente pregunta es para Eva. ¿Se tiene conocimiento sobre el porcentaje de la evolución de neumonía leve hacia grave y cuáles pueden ser los indicadores que lo predicen? Bueno, a ver, nosotros generalmente ahora lo que estamos es dedicados solo a la neumonía grave. No, esta pregunta yo creo que la contestaría mejor un internista o un urgenciólogo. Nosotros lo que estamos viendo es que la insuficiencia respiratoria progresa muy rápido, valores de interleuquina altos, valores de dímero D altos, valores de linfocitos bajos, por debajo de 800, y la afectación radiológica pues progresiva. Eso son lo que nosotros estamos viendo. Claro, luego cuando ya se tengan todos los datos, se haya podido analizar esto con calma, pues podremos ver datos de identificación precoz de estos pacientes para tomar decisiones lo antes posible. ¿Quieres añadir algo, José Manuel? El tema de la evolución, yo tengo mucho interés en el fenotipo ese en tránsito. Es algo que a nosotros nos preocupa mucho, sobre todo cuando el paciente no ingresa en planta de hospitalización convencional o está muchas horas en observación. Ella comentaba los biomarcadores, y ella se lo sabe muchísimo mejor que yo, los biomarcadores de mala evolución. Nosotros nos fijamos mucho más en el problema respiratorio y lo que sí que nos hemos dado cuenta es, y te lo digo así de claro, un paciente que está en un box o en una habitación y de repente estás hablando con él y a los 10-15 minutos el paciente puede estar sufriendo una insuficiencia respiratoria brutal, evoluciona de una manera brutal. Sí, sí. Sí, esa también es nuestra experiencia. Pacientes que pasan de estar muy bien a estar muy mal en un periodo muy rápido de tiempo. De hecho, con los compañeros de urgencias lo que a veces hemos comentado es que si ven que la necesidad de aumento de FiO2, aunque no sea mucho en magnitud, pero es muy rápida, que por favor vaya teniendo en cuenta que este paciente hay que valorarlo. Sí. Muy bien, hay otra pregunta. Dentro de la falta de evidencia, mi opinión es que los corticoides hay que iniciarlos antes de que el paciente llegue a la situación de síndrome de distrés respiratorio agudo, para frenar la cascada inflamatoria. Probablemente los resultados de los estudios no avalan su utilización en el SARS o en el MERS, es porque eran pacientes en estado muy grave. ¿Cuál es la opinión de los ponentes al respecto, especialmente de la compañera de la UCI?
Bueno, pues yo también estoy de acuerdo. O sea, es probable que cuando nosotros vemos al paciente, quizás en el momento de los corticoides, la relación entre el riesgo y el beneficio sea mala ya. Nosotros los pacientes que estamos viendo generalmente vienen con los corticoides ya puestos, han completado por 2 o 3 dosis de metilprednisolona. Nosotros les tenemos bastante prevención, precisamente por eso, porque ya si los ponemos en el momento que tienen ya el distrés respiratorio, el beneficio es bastante controvertido y los efectos que pueden tener, incluso para la miopatía, para el control de la glucemia, para las sobreinfecciones, pueden ser muy importantes, para un beneficio muy marginal. Pero bueno, habrá que ver cuando se analicen los datos de estos pacientes si de verdad han ido mejor, han ido peor. Ya no tanto si han llevado o no han llevado corticoides, sino también cuándo se les ha puesto. ¿Y qué nos dice la bioética? Desde el punto de vista de la bioética, el utilizar fármacos que por uso compasivo o sin evidencia, ¿qué nos puedes decir, María Teresa, al respecto de usar estos fármacos cuando nunca antes se han usado en estas indicaciones? Bueno, habitualmente son fármacos experimentados, pero para otra cosa, ¿no? Y allí lo que es obligado de alguna manera es que el paciente sepa que es de un uso compasivo. Es decir, no sé, lo que utilizarse si no hay otra opción mejor, por supuesto que se pueden utilizar, porque no estás haciendo, son fármacos ya usados y probados en otras cosas. Pero sí que es importante, más bien diría, es obligado que el paciente sepa, siempre y cuando sea consciente, claramente, que haya, vamos a ver, que pueda firmar, o bien firmar, o al menos oralmente, que conozca que está utilizando un fármaco de uso compasivo. Mi opinión es que la tormenta inflamatoria va paralela a la tormenta respiratoria y tenemos que ser precoces en ambos casos. Muy bien. Otra pregunta, bueno, no paran de llegar, sobre todo felicitaciones para los tres y os lo quiero transmitir porque habéis hecho un gran trabajo de exposición, de síntesis de conocimiento y exposición. Este compañero o compañera dice, el tratamiento con ventilación no invasiva, CPAP, BiPAP o oxigenoterapia de alto flujo, se ha sugerido que puede producir aerosolización del virus, con el riesgo de infección. ¿Se pueden utilizar cascos integrales que no sé si tenemos disponibles? ¿No es mejor ir directamente a ventilación mecánica invasiva? No sé cuál de los dos o los dos. Los dos vamos a hablar. Habla tú primero. Y saluda a Chesco de mi parte cuando lo veas. Vale, no te preocupes. Bueno, nosotros es que no damos opción a la ventilación no invasiva, ¿sabes? Pasamos directamente de las gafas de alto flujo a intubarlos. Y nosotros no lo recomendamos, pero sí que es verdad que cualquier paciente que ingresa con nosotros tiene la opción de ventilarse. Entonces, yo creo que es más en el enfermo que no se va a intubar y que hay que darle una solución a su afectación pulmonar. Entonces, no tenemos experiencia en eso. Yo te puedo comentar que con el compañero ha metido dedo en llaga. Hay diferentes publicaciones en que combinan, ya te digo, los italianos hablan del helmet, por supuesto, helmet no hay, porque ya puedes pedir helmet por ahí. Los italianos, hasta en la televisión te salen los enfermos todos con los helmets colocados. Por supuesto que es la primera interfase recomendable con un doble rama, pero dentro de lo que tenemos, recomiendan presión positiva constante, sí, con las medidas de protección que he dicho, codos azules y filtros antivíricos y antibacterianos colocados de baja resistencia, colocarse donde se debe hacer. Vosotros estáis muy bien evolucionados con relación a otras UCIs porque me habláis de la terapia de alto flujo. Yo considero la terapia de alto flujo un modo ventilatorio, en eso soy muy beligerante. Y hay unas publicaciones muy simpáticas, una hecha por americanos y otra hecha por italianos, en que el grado de dispersión es el que menos grado de dispersión tiene la mascarilla cerrada, la mascarilla sin rebreathing, por supuesto, y después es la terapia de alto flujo, con el miedo que le tienen. Los sistemas de ventilación mecánica no invasiva, por supuesto que generan aerosoles porque per se tienen fuga, tanto por un puerto expiratorio, por una válvula, por donde sea, con lo cual hay aerosoles, por supuesto, pero yo creo que teniendo las medidas de protección adecuadas se pueden utilizar y además los expertos nos lo dicen. Y ole por el alto flujo y vosotros. Seguimos.
Esta pregunta es para Eva. Ya que ha comentado que no hay esquemas oficiales, ¿han usado ivermectina? Los estudios in vitro reportan respuesta desde una dosis de 0,1. No, no hemos usado ivermectina. Hemos comentado, estamos siguiendo la pista a esto, pero no la hemos usado nunca. Muy bien. Y esta pregunta es para José Manuel. El urgenciólogo recomienda en algún momento la BiPAP. Me ha parecido entender que sí en el paciente hipercápnico, Sí. pero tenía entendido que estaba contraindicado su uso por el potencial propagador de la infección. El potenciómetro, ya lo he comentado, generan aerosoles, por supuesto, y sobre todo en dispositivos que tienen fuga y dispositivos que tienen puerto expiratorio. En esto hay mucha controversia. Está muy claro que puedes utilizar CPAP y terapia alternativa, pero si tú tienes a un paciente hipercámico que necesita presión de soporte, llevando las medidas de precaución, como ya os he dicho, codo azul, doble rama si es posible, y filtros antivíricos antibacterianos, puedes utilizarlo, pero siempre empezando por presiones de soporte baja. Y como ha comentado la compañera, son pacientes que son no candidatos a intubar, pero llevando las medidas de protección, no es la más recomendable, es la que más aerosoles genera, porque per se ya tiene una fuga predeterminada, si no, no sería ventilación mecánica no invasiva. Y si es necesario utilizarla en un hipercápnico, la puedes utilizar, sobre todo llevando ese cuidado que os he dicho. Presión de soporte baja, la PIR recomendable y todas las medidas de protección. Muy bien, pues dos últimas preguntas. Eva, con respecto a la indicación de la traqueotomía, ¿cuándo estáis llamando, cuándo hacéis las traqueotomías? Bueno, hemos hecho una única traqueotomía. Estamos revisando literatura que recomiendan retrasar un poquito la indicación respecto a un paciente no COVID, en la que sabemos que la precocidad, en cuanto vemos que el paciente no se va a poder extubar, pues lo hacemos y lo hacemos nosotros en la UCI. Estos pacientes para nosotros plantean dos problemas. Uno, que son pacientes que necesitan altos requerimientos de FIO2 y de PIP y que el momento de la transición entre la intubación y la ventilación mecánica con una traqueotomía percutánea pues nos parecía un momento difícil, sobre todo cuando hay que hacerla con PIP alta. Y hemos hecho una traqueotomía quirúrgica en el box. Luego, dada la inestabilidad que tienen, pues en el momento óptimo no lo vemos claro. Por otro lado, los tapones que habéis visto, pues también nos preocupan. Sería un dato a favor de hacerla lo antes posible en cuanto veamos que el enfermo va a sobrevivir y se ha estabilizado lo suficiente para aguantar la técnica. Pero no lo tenemos claro, hemos discutido mucho esto, sí. Y esta última pregunta es para José Manuel. Esta pregunta también es mía, igual que la de la traqueotomía. Yo, como médico de familia, tengo la sensación que puedo hacer un seguimiento telefónico muy basado en unos protocolos donde yo no estoy viendo al paciente, donde yo lo estoy evaluando por teléfono. Me consta que algunos pacientes, especialmente jóvenes, están llegando a urgencias con ya muy pasados, ¿no? O sea, incluso están hiperventilando y llegan muy pasados con unas situaciones que son bastante dramáticas, ¿no? Entonces, esto nos genera a los médicos de familia esa incertidumbre de hasta cuándo tengo que aguantar al paciente en casa y qué consejos nos darías al respecto. Yo, desde el punto de vista respiratorio, a mí me parece que los pacientes jóvenes que llegan sí que es verdad que aguantan, hay muchos que aguantan demasiado. Yo creo que vosotros bastante hacéis, pero hay dos preguntas. Yo creo que la sensación de disnea en un paciente joven, la sensación de falta de aire, la persistencia de la fiebre, y si pudiera de alguna manera controlarse la frecuencia respiratoria sería lo ideal, por videollamada o por lo que fuera. Pero a mí me parece que ese es el momento en que un paciente tiene que acudir. Persistencia de la fiebre, sensación de disnea y si se pudiera hacer de alguna manera una frecuencia respiratoria. Y claro,
tenéis suficiente experiencia como para ver la cara. Yo creo que en esto las videollamadas podrían ser muy importantes. Incluso los compañeros, videollamadas, estoy de acuerdo, sí. Incluso los compañeros del SAMU también nos dicen que muchas veces la gente joven espera demasiado, ¿no? Sobre todo, es muy curioso, el otro día me lo comentó un compañero que el hombre estaba en casa porque no podía dejar solos a sus hijos de, no sé si tenían 9 y 11 años y su mujer no estaba en Alicante, estaba fuera, estaba en otro sitio. Entonces, eso, yo creo que la videollamada sería muy importante. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues 2 preguntas de último momento y cerramos porque vamos bien de tiempo y no queremos cansar tampoco. Deciros que hemos llegado a tener un pico de casi 300 personas. Hemos llenado la sala y está muy bien. Es una infracción ética y deontológica, esta es para María Teresa. ¿Es una infracción ética y deontológica realizar protocolos o recomendaciones basadas en las existencias y no en las evidencias o en las observaciones? Infracción ética y deontológica. Hacer unos protocolos basados en las batas que hay o en las mascarillas que hay y no en lo que hay en la recomendación científica. Esa es la pregunta. Es una pregunta del millón. La pregunta del millón. Vamos a ver. Sé un poco lo que se quiere decir. Vamos a ver. El hecho es que lo que hay es lo que hay. Y lo que está claro que deberíamos de pedir, y no debemos de cansarnos de pedir, ¿vale? Medidas de protección. Creo que es una cosa que no hay que cansarse en hacerlo. Y los protocolos, lo ideal es hacer los protocolos con lo que se tenga que hacer, ¿vale? Pero realmente la situación muchas veces es la que es, ¿no? O sea, los medios que tenemos hoy son los que hay. Y lo que más me llama la atención también es que no hay una solidaridad entre comunidades, es decir, que son muy variopintos en muchos sitios, ¿vale? Entonces, incluso en hospitales, lo que a lo mejor en un hospital funciona, en otro hospital no funciona. Yo creo que la inventiva española está siendo muy buena. Estamos haciendo lo que podemos. No es lo ideal, ni mucho menos. A nivel ético, bueno, hay que hacer lo mejor que se pueda en ese momento dado para ese paciente. Una cosa es eso, hacer lo que se pueda en ese momento, y otra cosa es protocolizar algo que no se debe de protocolizar. Muy bien, María Teresa. Pues ahora sí, última pregunta y es para Eva, va de UCI. Sabemos la tasa de mortalidad global que es un 10% en España, pero ¿se sabe qué tasa de mortalidad hay en los pacientes que ingresan en UCI? Bueno, pues depende de la edad. Depende de la edad. En los pacientes más añosos puede llegar a ser hasta el del 50% o más. Nosotros ahora hay un registro que está teniendo, que lo lleva la sociedad científica, donde todo esto se irá aclarando, pero en función de la edad las cifras de mortalidad de los más ancianos es muy grande. Los más jóvenes pues se lo llevan mejor, pero así en concreto una cifra ahora de lo que está pasando en España no te puedo dar. Pero vamos, desde luego esto no lo habíamos visto nunca. Es muy agresivo, es muy largo. Estamos tardando semanas en sacarlos adelante, incluso cuando ya se han estubado. Y bueno, cuando veamos las cifras ya una vez haya pasado esto, pues nos podremos hacer realmente una idea de la magnitud de lo que estamos viviendo. Así es. Bueno, y ahora os quiero hacer a los tres una consideración. ¿Qué es lo que no os han preguntado y queréis decir para acabar? Nos despedimos cada uno con... ¿Queréis hacer alguna reflexión ahora que no nos escucha casi nadie? Eva, ¿empiezas tú? Bueno, yo una reflexión es vamos, me ha sorprendido a ver cómo lo digo para decirlo bien. Cuando nosotros decimos que un paciente no se va a beneficiar de lo que hacemos,
Yo me he sentido como ¿por qué nos cuestionan a nosotros lo que no se cuestiona, por ejemplo, a un comité de tumores o a cualquier otro especialista cuando dice yo creo que este paciente lo mejor es que esto no se lo hagamos porque, por su edad, por sus circunstancias, creemos que no se va a beneficiar. De verdad, yo creo que nadie, ningún intensivista valora estas cosas ni la edad de manera aislada. Yo creo que las recomendaciones de Semifiu, de verdad, lo primero que tienen en cuenta es la no maleficencia y me ha sorprendido de verdad el revuelo que se ha marcado con nuestro protocolo, porque realmente lo que nos ha proporcionado a los que estamos, está hecho por gente que ha estado hasta metida en el barro y a nosotros en un momento en el que estás tú solo de guardia, pues nos da seguridad y creo que en ningún momento se ha debido interpretar como que no tenemos en cuenta el paciente de manera individual y sus circunstancias aparte de su edad. Eso me sorprendió cuando leí los informes. Gracias, Eva, por tu reflexión. María Teresa, para concluir. Bueno, yo la verdad es que, en cuanto entiendo la situación de lo de la UCI, creo que estamos a colación de lo que ha dicho Eva. Vamos a ver, creo que estamos en épocas, esta pandemia nos ha venido un poco de repente, estamos cambiando día a día y creo sinceramente que todos los médicos hacemos lo mejor que podemos y como mejor sabemos hacerlo. Entonces, sí que es cierto, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, me encantaría que es momento de unirnos. Es decir, es momento de los de la UCI, como tú dices, Eva, pues yo creo que los criterios de la UCI en general, fíjate que creo que sois quizá de la gente que más utilizáis la ética en vuestro día a día, ¿no? Entonces yo creo que la perfección no existe, tampoco nadie somos perfectos, pero realmente creo que el profesionalismo médico, el querer estar haciendo lo mejor para el paciente, esa buena voluntad que tenemos, creo que es lo mejor que podemos ofrecer los médicos a la sociedad y por lo tanto creo que de verdad que todo está bien de alguna manera cuando uno lo hace con la mejor intención. Yo. José Manuel, ¿tu conclusión? Que sean precoces, que existen terapias, que las roten, que se protejan y que la fuerza nos acompañe. Muy bien. No podía faltar lo de que la fuerza nos acompañe. Además, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pues ya vamos a despedir. Quiero decir que para los compañeros que no han podido conectarse en directo o para los que han ido entrando poco a poco o han visto solo un trozo, porque al fin y al cabo, bueno, pues es viernes por la tarde y estamos en familia, este vídeo íntegro va a quedar colgado muy pronto en cuanto Tecnicongress nos dé el vídeo junto y cada uno de las ponencias y la parte de las preguntas va a quedar colgado en la página web del Colegio de Médicos. Entonces, bueno, pues ha sido muy denso, han habido muchos contenidos que tendremos que madurar, sobre todo los que somos un poco más profanos en técnicas tan complejas, pero podemos hacerlo de manera asíncrona porque lo vamos a tener a nuestra disposición. Muchas gracias, Eva, porque sé que además ha sido un día muy duro para ti y para tu familia y es vivir de las dos caras desde un lado y desde el otro. Muchas gracias, María Teresa, por tus acertadas y sabias reflexiones. Y bueno, que José Manuel, que la fuerza te acompañe a ti también para seguir compartiendo contenidos tan buenos como los que hemos tenido esta tarde contigo. Nada más, buenas tardes y hasta el próximo webinar. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Adiós.